Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Mauricio Fernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos durante toda esta serie. Quizás se ha hecho un poquito larga el estudio sobre la gracia de Dios. Sin embargo, no es un tema que podemos tratar, digamos, como tan a la ligera o tan rápido. Es un estudio muy profundo de lo que la bendita palabra de Dios dice. Y si queremos realmente conocer lo que Dios dice, pues tenemos que estudiar aquí, estudiar allá y poder pues aprender de una manera correcta. Hoy lamentablemente se han escrito hasta muchos libros que hablan sobre la gracia en un sentido incorrecto. Hoy vamos a ver cómo la bendita palabra de Dios es, digamos, completa. No podemos quitar una parte porque no me gusta o porque no me conviene y tomar otra porque a lo mejor me favorece o me facilita las cosas. No es así. Nuestro Dios es uno y su perfecta voluntad la tenemos que abrazar completa. Es por decir algo, permítame poner este ejemplo. Si a usted le han regalado o le han escrito una carta, ¿qué parte de la carta le gusta más? ¿El principio o el final? A lo mejor usted es de las personas que dice yo al grano, entonces me voy al final y no me importa lo que diga al principio. ¿Será que sí? ¿Verdad que no? Cuando alguien nos da una carta, pues procuramos leerla completa, desde donde empieza hasta donde termina. Incluso a lo mejor hasta leemos dos o tres veces para poder entenderla mejor. Bueno, pues la Biblia es esto, es la carta de nuestro amado. Y si nosotros queremos quitar una porción porque no nos gusta, porque parece muy ruda, porque es muy exigente, qué sé yo, entonces estaríamos cometiendo un grave error, ¿de acuerdo? En teología no podemos hacer esto. Dios es uno y nosotros debemos de conocer toda su perfecta voluntad, toda, desde por qué, para qué, cuándo, dónde, a qué horas, etcétera. ¿De acuerdo? Si usted quiere verdaderamente ser un estudioso de la palabra, por favor tiene que leer la Biblia de manera sistemática. Esto es, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando leemos la palabra de una manera sistemática, nos damos cuenta que una cosa tiene que ver con la otra. Por ejemplo, la ley antecede, digamos, las reglas del juego, válgame lo que estoy diciendo. Los profetas nos ponen un panorama general de lo que va a ocurrir. Y en el Nuevo Testamento, ya cuando Jesús toma condición de hombre, vemos que todo lo que era la instrucción, todo lo que se había dispuesto, digamos así, ya estaba claramente lo que iba a ocurrir, entonces Jesús viene y lo cumple en sí mismo. Lo que estoy diciendo entonces que cuando estamos hablando de gracia, no podemos solamente basar lo que nosotros pensamos o creemos que es la gracia solo por haber leído, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los romanos, ya que todas las cartas tienen una relación estrecha. Recuerden que el apóstol Pablo motiva también a la iglesia a que, por ejemplo, la carta que se leyó en la Odisea, pues se lea también en Tarsis, o la de Filipos en Éfeso, o en Colosa, o en Galacia, etc. La Biblia es un conjunto bien entrelazado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios ha cuidado perfectamente cada detalle para que podamos tener un panorama claro, real y perfecto. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la gracia de Dios y le pido por favor recuerde siempre tener una libreta, siempre tener su Biblia a la mano para que podamos estar estudiando, escudriñando. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en hacérmela llegar. De verdad que con todo gusto, a través del mismo estudio, voy contestando algunas preguntas, algunos comentarios. Los toco también de una manera implícita en el estudio, de tal forma que todo sea muy claro, porque de eso se trata, que si estamos estudiando la palabra de Dios, sea una manera muy clara en donde usted y yo pues tengamos todo el panorama completo. Amén. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, te damos gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque cuidas de nosotros, porque cuidas nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Precioso y buen Dios, no permitas que nada malo nos suceda. Ayúdanos, Dios, en nuestras necesidades. Provéenos, Padre, conforme a tus misericordias.
Te exaltamos y te glorificamos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, pues vamos a continuar pues con nuestro estudio sobre la gracia. Y sabe que es bien apasionante estudiar la Biblia. Tenemos que estudiarla con responsabilidad. Mire, no puedo quedarme con una idea solamente porque así me la enseñaron. Lo decía y lo decía con mucho respeto. La revelación de la palabra la vamos adquiriendo, una, a través de la experiencia, dos, a través de las herramientas. Gloria a Dios, hoy tenemos muchas versiones de la escritura de los textos sagrados de manera directa. Ahí podemos ver claramente a lo que se refería ese pasaje o qué era lo que realmente quería decir ese pasaje. Y también tenemos concordancias, comentarios bíblicos, tenemos, pues qué sé yo, libros de historia por personas que fueron, digamos, de la misma época, que nos dan algunos detalles importantes, que nos ayudan a comprender, por ejemplo, la cultura, la alimentación, la situación política, que también es muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y sabe, hoy podemos decir que todo lo que nosotros conocemos de la Sagrada Escritura es nuevo y es eficaz. ¿Por qué? Lo he dicho varias veces y lo quiero repetir una vez más si me lo permite. Es ponernos en actualización. Si usted ha sido pastor por muchos años, aleluya, que Dios siga bendiciendo su ministerio. Si usted ha sido líder o maestro de escuela dominical, o sencillamente usted ha sido ya un cristiano de muchos años y de pronto esto viene como a cambiar un poco su forma de pensar o de ver las cosas, pues glorifica al Señor. Hoy estamos actualizándonos en alimento sólido. No podemos seguir comiendo siempre lo mismo y teniendo la idea a la mejor pequeña, por muy buena que sea, pero solamente una parte de lo que es la grandiosa y poderosa palabra de Dios. Dicho de otra manera, por tiempos hemos recibido cierta revelación, es como piezas de rompecabezas. Y tenemos ya muchas piezas que cuando las vamos armando decimos, wow, me está quedando muy claro ahora a lo que se refiere. Es como yo puedo mirar o entender la escritura si me lo permite. Por eso es que pongo este ejemplo. Antes teníamos una enseñanza sobre la ley y la gracia pues de un sentido digamos, perdone por la palabra, quizás no es la más correcta, pero como que era muy, ay, es que no quiero utilizar esa palabra. Lo voy a decir así, como conveniente. Mire, lamentablemente alguien leía un texto y de pronto decía, ah, bueno, aleluya, y empezaba a dar toda una enseñanza con respecto a ese texto, porque a lo mejor no le enseñaron que hay reglas para leer la Biblia. Por ejemplo, yo no sé si usted lo sepa, pero si no lo sabe, hay algo que se llama hermenéutica bíblica. Y hay reglas que nos dicen no sacar el texto fuera del contexto, la Biblia es su propio intérprete, hay que leer en el sentido literal, hay que leer en el sentido cultural. Vamos, la hermenéutica son las herramientas que nos dan a saber cómo poder leer e interpretar un texto. Le voy a poner un ejemplo y espero que nadie se ofenda, pero creo que muchos hemos recitado Filipenses cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y a qué se refiere? ¿A todo? Pues sí, pastor, ahí dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, pero ¿se refiere a todo? Y las personas ahí se atoran, perdóname lo que digo, se atoran y dicen, ah, pues sí, ¿no? ¿O cómo? Pues no, si usted lee el contexto, el apóstol Pablo cuando le está escribiendo a los de Filipos, se estaba refiriendo a una cuestión económica y él les estaba diciendo, yo he aprendido a vivir en abundancia. Seguramente el apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho dinero. Se dice que él pudo haber comprado su ciudadanía romana. O seguramente, mire, lo que pasa es que Tarso era una provincia en donde el romanismo o los romanos estaban, lo tenían como
como un punto de partida muy importante para el imperio. Entonces, Pablo, aunque era judío, hebreo de nacimiento, tenía también la ciudadanía romana. Era un hombre que tenía influencia. Los de Tarsis se presumían de gente influyente económicamente y en cuestión política y social, y también de conocimiento, ¿de acuerdo? Y Pablo estaba diciendo a los de Filipos, yo sé vivir en abundancia, ¿eh? Sé tener y repartir y ayudar, pero también sé vivir sin un peso. Bueno, un peso es un decir, me explico. He aprendido a vivir sin dinero. ¿Por qué? Porque dice la escritura que hubo un tiempo en que Pablo le estaba pasando tan mal que pues empezó a tomar un oficio y lo que él hacía eran casas de campaña, ¿no? Entonces lo vendía y hacía finanzas para continuar sus viajes misioneros. Había quienes de pronto le daban dinerito pues para el viaje, pues para la comida, para a ver dónde llegaba, qué sé yo. Pero muchas veces no. Hay en ocasiones en donde dice en sus cartas, hubo quienes me dejaron, o sea, quedaron que me iban a mandar dinerito y no me lo mandaron, y otros están en una situación de pobreza y han sido fieles y me siguen mandando dinero para que yo continúe con la obra. Y así dice, me he sabido contentar en vivir en abundancia y en pobreza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque así como antes nada más se leía un versículo y se hacía un gran bosquejo, un gran sermón, aunque no tuvieran nada que ver, tomaban esa porción para una enseñanza. Hoy, los que somos predicadores estamos retados a conocer la forma histórica, quién era, cómo era, su contexto cultural, etcétera, etcétera. Estamos retados a eso. Yo creo que hay predicadores que han recibido un llamado de parte de Dios y tienen revelación. Yo lo creo, ¿eh? Pero también, si ustedes han leído, por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo dice que el predicador o el obispo, el pastor, quien se va a encargar de la iglesia, no sea un neófito, no sea una persona nueva, no sea un indocto, no sea una persona que pues termine siendo arrogante o hasta termine diciendo cosas que no son. Lea por favor la carta del apóstol Pablo a Timoteo y ahí lo va a poder ver todo esto que estoy diciendo. Amén. Mire, cuando antiguamente se hablaba de la ley y de la gracia, estaba basada en algo que se llamaba antinomianismo. ¿De acuerdo? Antinomianismo, escríbalo. Antinomianismo. El antinomianismo, para que usted me pueda entender, es una palabra, digamos, compuesta. Anti significa contra, ¿sí? Y nomos significa ley. El antinomianismo era ir contra la ley. Y se creía que la gracia venía a destituir a la ley. Y ya lo explicaba anteriormente en Juan capítulo 1, versículo 17, pusieron una palabra pero y pusieron una coma y haciendo creer que la ley es contra la gracia o la gracia es contra la ley. Y no fue así. Lamentablemente, quienes no conocen realmente la Biblia desde su, digamos así, desde su lenguaje natural u original, pues nos dejamos llevar, lo voy a decir así, y sé que lo que estoy diciendo es hasta un poco peligroso, pero es alimento sólido. Hay muchos textos en la Sagrada Escritura, en la versión, quiero decir, escuchen lo que digo, en las versiones actuales, que algunas sí son muy apegadas a los textos originales, pero algunas fueron traducciones de otras traducciones. Una de las principales traducciones que teníamos de la Biblia fue la que hizo la Iglesia Católica, este varón Jerónimo o San Jerónimo. Este varón traduce la Biblia al latín y mire lo que sucedió. Hay palabras que, por ejemplo, palabras mexicanas en el español mexicano que no se pueden traducir en inglés, ¿sabía? O en alemán o en alguna otra lengua, porque son palabras pues locales, son palabras
que decimos de una manera, pues a lo mejor común, que para nosotros tienen un significado y que para ellos es difícil de comprender qué quisimos decir. No sé si me explico. Hay regionalismos, modismos, etcétera. Eso no tengo mucho tiempo para meterme allí, pero nosotros debemos de entender que la Biblia fue escrita en un lenguaje, primero hebreo antiguo, en griego y algunas porciones en arameo. Y que hoy, gracias a Dios, tenemos muchos elementos para poder traducir y antes no. Una de las Biblias que más utilizamos la iglesia cristiana es la Reina Valera. Y la Reina Valera fue una traducción de la Biblia de Jerónimo. La Septuaginta, la de... estoy pensando en algunas Biblias, digamos, antiguas. La del Oso, por ejemplo. Estas Biblias, la mayoría de ellas, su fundamento o su base es el latín. Entonces, de pronto sucedió que cuando se abrió un rollo y se leía, decían, chanfle, esto no lo entiendo, o está cortada la idea, o de pronto, pues usted sabe que la Biblia fue escrita en rollos, en pergaminos, y algunas partes ya estaban borradas o carcomidas por el tiempo, qué sé yo. Y pues estas personas nos hicieron el favor de completar la frase. A mi gusto, y a lo mejor algunos dirán que soy muy purista, pero a mi gusto debieron de haber dejado así. O sea, aunque no terminara la frase, debieron de haber puesto una nota, lo siguiente está borrado o no se alcanza a distinguir la palabra, puede ser tal o puede ser cual. Y que uno tal vez pudiera tomar la decisión de cómo interpretarla. No sé si me estoy explicando. Pero no, lamentablemente le añadieron algunas frases para que se entendiera en el contexto. Ahora, había algo más, y lo dije en una clase pasada, los antisemitas, es decir, los que estaban en contra de los judíos por las cuestiones políticas, sociales, económicas, etc. Me estoy explicando. Y algunos dirán, ven, yo siempre he dicho que la Biblia ni siquiera es la original y está tergiversada. Y no dije eso. Lo que estoy diciendo, fíjese bien, claramente lo digo y lo repito, lo que estoy diciendo es que las Biblias que tenemos, muchas de ellas son traducciones de otras interpretaciones de la época antigua, vamos a decirlo, de las primeras Biblias. Pero nosotros hoy podemos tener versiones muy buenas, ¿no? Por ejemplo, está la Peshitta, está la Biblia de Jerusalén actualizada, está el Código Verdadero. Vamos, hay versiones ya en la actualidad en donde podemos leer la Sagrada Escritura y ahí nos dice este texto no aparece o este texto fue añadido. Y eso nos ayuda mucho al estudio. Perdóneme, pareciera que me estoy saliendo del tema, pero lo que estaba diciendo, ¿verdad? Es que cuando se enseñaba sobre la ley y la gracia, este antinomianismo lo que vino a hacer es traer una dificultad de aprendizaje o de enseñanza. Vuelvo a repetirlo, nos dijeron que la ley era contra la gracia o que la gracia era contra la ley. Y la Biblia no dice eso. Y todo fue por una mala traducción en el Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Y por qué me atrevo a decir que Juan 1:17 está mal traducido? Bueno, vamos por favor y ahí es donde vamos a comenzar. Mateo capítulo 5. Vaya ahí por favor. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer aquí en la Sagrada Escritura algo tremendo que no podemos pasar por alto si es que verdaderamente queremos entender bien lo que dice la Biblia. Dice el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Eso es el Tanaj. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahí, digo, podríamos seguir leyendo, pero allí está la clave. El mismo Señor Jesucristo dice en la Escritura, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Es decir, no vine a decir
esto sí, esto no, esto se queda, esto se va. Claro que no. Y por eso es de que con eso comencé. No puedo como decir, no, yo solo voy a leer el Nuevo Testamento. Yo no quiero saber nada del Antiguo. No, yo los profetas sí, pero la Torá no. Es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No podemos. De ninguna manera. Sería algo completamente irresponsable. Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo, fíjense, ¿hasta cuándo se debe de observar la ley? Aquí lo dice, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, hasta que pase el cielo y la tierra, subráyelo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y claro, algunos dirán, sí, pero dice hasta que la ley se haya cumplido y Jesús ya la cumplió y por eso ya no estamos bajo la ley. ¡Wow! Es una interpretación pues muy rápida, ¿no es cierto? Pero Jesús empezó a decir hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Y qué cree? Todavía no pasa el cielo y la tierra. ¿La ley se cumplió? Sí. Entonces, ¿el sentido de la ley cambió? Sí. Ahorita voy para allá. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, fíjese qué tremendo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe. Esa es la diferencia. Aquellos que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y sé que cualquiera dirá, sí, claro, pero nadie puede cumplir los 613 mandamientos, pastor. Nadie puede lograr cumplir toda la ley. Entonces, ¿cómo le hacemos? Dice aquí que en Cristo Jesús, usted y yo hemos cumplido toda la ley. ¿Y qué tenemos que hacer? Observarla. El mismo Señor dice, y el mismo Pablo lo dice, el que robe, no robe más. Entonces, ¿sí se quita la ley o no se quita? La diferencia es que antes la gente tenía que entender cumplir la ley para tener salvación y vida eterna. Cristo vino, cumplió la ley y eso significa que hoy en Cristo Jesús, ¿se acuerda la palabra en? En Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Aleluya. Y luego dice, porque os digo que si vuestra justicia, y ¿sabe qué? Que ahí creo que podíamos detenernos un poquito. Hay mucha gente que vive bajo la gracia, pero sigue enseñando la ley para someter a la iglesia y decirles que son pecadores. Entonces, como que, perdóneme lo que voy a decir, pero me confundo. A ver, no vivo la ley, pero me estás diciendo que soy un pecador y que me humille y que me arrepienta y que mis pecados y que... ¿Cómo? Si ya no vivo bajo la ley, ¿qué cree? La ley me hace saber lo que es pecado y el pecado me destituye de la gracia del Eterno. Entonces, ¿sí estamos o no estamos? ¡Qué tremendo! ¿Sí estamos o no estamos? Por eso, amados, necesitamos leer la Sagrada Escritura. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Toda la gracia del Padre la tenemos en Cristo. Hemos sido revestidos de toda justicia en Cristo. La clave entonces es que fuera de Jesús, yo puedo seguir siendo un inmundo pecador y estoy destituido de la gracia, es decir, nunca la voy a alcanzar y nunca voy a tener la salvación y la vida eterna. Pero en Cristo Jesús he cumplido la ley, vivo en santidad, observo la ley porque la ley me hace saber que si yo obro correctamente conforme a la voluntad de mi Padre, entonces yo tengo todo el beneficio de saber que nunca nada malo me va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la misma escritura lo dice, fíjese, si una persona viene y mata a alguien, bueno, pues resulta que a lo mejor su hermano, su hijo, su pariente va a venir y le va a matar también. ¿Y qué decía la ley? Diente por diente, ojo por ojo. Al que hierro mata, a hierro muere. Entonces, ¿cuándo sí, por el amor de Dios, cuándo sí observamos la ley y cuándo no? La respuesta es muy clara, ¿eh?
es muy, muy clara. Y luego dice aquí, si tu justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Entonces, pastor, pero yo hice mi oración de fe. Aleluya, usted ya tiene entrada al reino de los cielos, pero sigo siendo un pecador, me arrepiento porque yo pequé, y vienen y se humillan, o los predicadores dicen arrepiéntanse porque son pecadores, el coronavirus viene porque tú vives en pecado. Tremenda cosa, tremenda cosa. O sea, por un lado, si acepto que tengo vida eterna porque recibí a Jesús, mira, Jesús es el camino al Padre. ¿Sabes qué me hace llegar a la presencia de la eternidad, de ser hijo del Dios Altísimo? El sacrificio que Jesús hizo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, me revistió, dice la Escritura, de justicia. Y si yo soy revestido de justicia, ¿qué cree? Soy justo. Lo voy a decir así, perdóneme por el ejemplo. Pero qué hace a un leopardo ser leopardo? Sus manchas. ¿Qué hace a una cebra ser cebra? Sus rayas. ¿Qué hace ser a usted ser justo? Pues la vestimenta o el manto de justicia que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo debemos de entenderlo. Pero resulta que de pronto, amados hermanos, nosotros queremos abrogar la ley. Abrogar la ley. ¿Y qué significa abrogar? Mire, abrogar significaría, entre otras cosas, quitar, desechar, minimizar, podríamos decir desactivar, qué sé yo. Cuando Jesús vino a cumplir toda la ley, dice la bendita palabra de Dios, toda la ley vino a observar, a vivir, hablar, pensar, reaccionar como el Padre. Y para que esto suceda, desde luego, pues yo tengo que conocer a mi Padre. Miren, lo voy a decir así. Una vez platicando con un amigo médico me decía, tú sabes que reír, por ejemplo, es algo que tú aprendiste y me llamó mucho la atención, me gustó, ¿no? Yo dije, a ver, no lo había pensado. Y me dice, sí, claro, si tú te ríes a carcajadas es porque alguien con quien tú creciste, es decir, tu mamá, tu papá, tus hermanos, así se reían. Entonces tú aprendiste a reírte así. Tú caminas como alguien en tu casa caminaba. Tú haces tus rasgos de tu rostro igual que los demás. O sea, que lo repito, que tu mamá o tu papá, tus hermanos, con quien hayas tú crecido. ¿Lo sabía? ¿Sabe? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros venimos a entender que Jesús vino a cumplir toda la ley y a darnos en su vida el cumplimiento de la ley, nosotros tenemos que aprender que hoy éramos pecadores, éramos inmundos, la ley nos limitaba, pero cuando Jesús vino y cumplió, ahora en Jesús soy igual que Jesús. ¿Qué peligroso? Sí, yo lo sé. ¿Le suena extraño? ¿Qué importa? Dígalo, yo soy igual que Jesús. No, yo no voy a decir, yo soy igual que Jesús. Y si yo he nacido de nuevo, ¿qué cree? Tengo que aprender a caminar, a actuar, a hacer todo como Jesús. Y Jesús lo aprendió del Padre. Entonces, ¿yo ya soy reflejo de quién? Amén. Soy reflejo de mi Padre. ¿Lo puede creer? ¿Sabe? Sé que algunas personas me dicen, ay, es que yo no quiero, no creo, me cuesta, pastor, ¿qué onda? Mire, aleluya. Si usted no aprende su estado actual, natural, espiritual en Cristo Jesús, pues usted va a seguir creyendo y teniendo pensamientos erróneos de usted. Imagínese un perro que se siente gato o un gato que se siente perro. Esto solamente sería posible en la mente loca de esos gente que hoy le llaman ¿cómo? Derechos humanos o
derecho a sentir lo que yo quiera sentir o ser lo que yo quiera ser. No me acuerdo cómo se llama, y no importa, esa gente, perdóneme, está bien mal de la cabeza. O sea, un hombre nunca puede llegar a ser una mujer, aunque se mutile, y una mujer nunca va a poder ser un hombre, aunque se aumente cualquier miembro. Así de fácil. Su fisonomía es una y hágale como le haga, nunca va a poder cambiar. Si un hombre por mutilarse y hacerse una vagina cree que va a poder ser una mujer, jamás será una mujer, jamás podrá embarazarse, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, aunque se crea una cosa, nunca lo será. Y sabe, perdóneme el ejemplo, sé que es muy burdo y a lo mejor hasta muy malo, pero así nos pasa espiritualmente. Seguimos creyendo que somos pecadores, que somos inmundos, que estamos en el mundo y que somos del mundo y que chalala, un montón de cosas erróneas. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra naturaleza, porque vamos en contra de la naturaleza. ¿Y qué nos hace ubicarnos en nuestra naturaleza correcta? ¿Qué cree? La ley. La ley. La ley nos hace descubrir perfectamente bien nuestra naturaleza. Que sí, que no, por qué sí, por qué no. ¿Por qué cuidar tal o cual cosa? ¿Por qué observar tal o cual situación? ¿Sabe por qué? Porque eso va a traer bendición. ¿Por qué? Porque nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos observando, estamos aprendiendo. Si dejáramos de observar la ley, dejaríamos de vivirla en la ley. No podemos creer que la ley nos va a salvar, eso ya lo sabemos. Jesús me salvó. Y entonces, ¿tengo que poner mis ojos en la ley de Moisés? No, tengo que poner mis ojos en la ley cumplida a través de Jesús. Esa es la clave. Esa es la clave. Escríbalo, por favor. Yo debo observar la ley cumplida en Cristo Jesús. Otra vez. Yo debo, amén, observar la ley cumplida en Cristo Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Ser cristiano. Eso significa ser otro Cristo. Vivir en la misma forma en que Jesús vivió. ¿Observando qué? La ley para alabar y glorificar a su Padre. Él lo dice, yo no hago nada que no he visto que haga mi Padre. He dicho lo que he oído decir a mi Padre. ¿Sabe? A veces nosotros estamos como peleándonos por este asunto y ni siquiera nos damos cuenta que fue una teoría antinomianismo, ¿no? El antinomianismo, esa es la palabra nueva que estamos aprendiendo en este día. Ese antinomianismo lo único que hizo fue hacerme crear una idea errónea y ponerme en un conflicto, porque, a ver, si cumplo o no cumplo la ley, si la observo o no la observo. Le voy a decir una cosa, y por favor, guárdelo en su mente y en su corazón. Es muy importante lo que voy a decir. ¿Cómo usted cumple toda la ley y los profetas? Amén. Yo sé que usted lo sabe. El amor. Jesús lo dijo. En todo esto cumpliré la ley y los profetas. Ama al prójimo como a ti mismo. El amor. Entonces, si yo no vivo bajo la ley, entonces, ¿qué estoy desechando? Así de fácil. Estoy desechando el amor. ¿Capta lo que estoy diciendo? Esto es una revelación que debe de ser grabada en mi mente y en mi corazón. No puedo desechar la ley porque toda la ley se cumple en el amor. Y todavía más le voy a decir. El apóstol Juan dice, y Dios es amor. Si yo desecho el amor, que es el cumplimiento de la ley y los profetas, ¿estoy desechando a quién? Exacto, estoy desechando a Dios. Y este pequeño gran detalle se les olvidó a estos que crearon esta doctrina, este pensamiento. Por eso es tan importante que hoy podamos observar la bendita palabra y podamos entender perfectamente qué dice la palabra. ¿Para qué? Para que podamos agradar con nuestra mente y con nuestros hechos, con nuestra boca, a nuestro Dios. No de dientes para afuera, sino de corazón. A medida de una transformación. Que empiece a hablar, que empiece a caminar, que empiece a obrar como Jesús. Que yo aprenda de Él, que Él sea mi modelo. Así como aprendí a reírme como mi mamá o mi papá, ¿sabe? Así debo de aprender ahora a caminar como Jesús camina.
Aleluya. ¿Vamos bien? Creo que ya vamos cerrando el tema de la gracia. Por eso es que voy a tocar algunos puntos que a lo mejor, van a incomodar un poquito, pero gloria a Dios porque esa es la revelación que necesitamos como iglesia. Amén. Vaya por favor al libro del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Libro del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. ¿Qué me salva la ley? No. ¿Observo la ley? Sí. ¿Cómo observo la ley? La ley cumplida en Cristo Jesús. Porque soy un cristiano. Amén. Ahora pues, dice en el versículo número 1, Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe cómo me va a ayudar no vivir en condenación? Me aparto de la carne, esto es, de lo que estaba habituado antes de conocer a Cristo y antes de entregar mi vida a Cristo. Porque la ley dice, no robarás, no matarás, no fornicarás, no cometerás falso testimonio, honrarás a tu padre y madre, etcétera, etcétera. 613 mandamientos. Dice la Escritura, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Los que andan conforme, los que ya no andan, ¿no? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es caminar en el Espíritu? ¡Wow! Vea el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo, no está diciendo que la ley sea pecado y muerte, sino que la ley me hacía saber lo que yo merecía. Recuerde que justicia significa a cada uno lo que se merece. Eso es lo que significa ley, o justicia, mejor dicho, justicia. Cada uno lo que se merece. ¿Y quién determinaba lo que cada uno merecía? Pues la ley. Imagínense si hoy quitáramos la ley porque somos muy cristianos y muy espirituales. ¿La verdad lo somos? Imagínense entonces. Qué triste que todavía en este país tan hermoso seguimos teniendo nota roja a pesar de que se supone que estamos en una cuarentena. Niveles altos de violencia, de robos, de secuestros, de asesinatos, etcétera, etcétera. ¡Qué triste! Imagínense, tenemos una ley, no la tuviéramos, ya no estaríamos. Tal vez ni viviríamos. Cualquier gañán vendría y nos lastimaría a nosotros o a las personas que amamos. Dice en el versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué está diciendo? Jesús en la cruz del Calvario tomó todos nuestros pecados en su propia carne y la entregó como sacrificio. ¿Para qué? Para que cumpliéramos la ley. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dígalo, la justicia de la ley. ¿Cómo es la ley? Aquí lo dice el apóstol Pablo a los romanos. La ley es justa. Para que la justicia de la ley se cumpliera, ¿dónde? En nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que usted y yo somos justos, que no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué significa vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu? Otra vez lo voy a decir. Si yo he entendido gracia, significa que mi estado natural, mi identidad correcta es justicia, es santidad. Mi naturaleza es la misma naturaleza que mi Señor Jesucristo, que mi Padre Celestial. Luego entonces no puedo andar metido en lo que antes estaba metido. ¿Amén? ¿Es sencillo? Aleluya. Ruego a Dios que sí esté siendo sencillo esto para usted. Primera de Corintios.
Primera de Corintios capítulo 9, por favor. Y vamos a leer aquí en el versículo 20. ¿Listo? Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo, aunque yo no esté sujeto a la ley. Y este texto, ¿cómo ha levantado polémica? ¿Ven? El apóstol Pablo no está sujeto a la ley. Vamos a seguir leyendo, ¿le parece bien? Y dice en el versículo 21, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¡Aleluya! Fíjese bien. Claro, la bronca, como decía hace un momento, si me lo permite la expresión, la bronca es que sacan textos fuera del contexto. Y sí, dice el apóstol Pablo, aunque yo no esté sujeto a la ley, versículo 20, pero en el verso 21 no dice eso. Él está diciendo algo muy simple. Lo que él está diciendo es que él, siendo fariseo, y fariseo, sabía cómo predicarle a los fariseos, a los no cristianos, a los no hebreos, a los griegos, a los romanos, a los ricos, a los pobres. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él sabe lo que dice la ley y todo lo que ganamos porque Jesús ha cumplido toda la ley y que al estar en Jesús, en Cristo, nosotros también hemos cumplido ya. Amén. Dice en el versículo 21, subráyelo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y ahí viene otro paréntesis, ¿no? ¿Qué dice? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces ya no estoy entendiendo nada, pastor. ¿Cuántas leyes hay? Básicamente podemos observar la ley como una sola, pero la connotación es diferente. La primera ley, ya lo dije, el primer mandamiento, fue cuando el eterno y buen Dios creó a Adán, ¿recuerda? Y le dijo, guardarás y labrarás la tierra. Ese es su mandamiento. Y después vemos en el tiempo de Noé la ley moral, por decirlo así, los mandatos que establece Noé, para que se pudiera más o menos vivir de una manera pues adecuada, idónea, aceptable. Por eso se le llama la ley moral. Pero como toda la gente no le importó, violentó, pasó por alto esa ley, ¿qué cree? Dios mismo escribe una ley y se le entrega a Moisés. Y esa ley, pues ya era digamos así, una orden directa del Creador. Entonces la gente pues ya iba a tener más temor, ¿no es cierto? Y resulta que entonces Moisés empieza a decirles, y esto significa esto, y empezó a engrosarse, por decirlo así, hasta que se lograron hacer 613 mandamientos. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Sí, yo no estoy bajo esa ley, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. Lo acabo de decir y es muy sencillo. En esto cumplirán toda la ley y los profetas. ¿En qué? En amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo y en eso habéis cumplido toda la ley y los profetas, ha dicho el Señor Jesús. Entonces, ¿si estoy bajo la ley? Sí. Y luego, ¿para qué debo de estar bajo esa ley? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. ¿Para qué? Para que de todos salve a algunos. Entonces, leamos completo el texto, leamos en el contexto, leamos cuidadosamente y nos daremos cuenta que la gracia es un estado natural precioso de los hijos de Dios. ¿Qué significa? Todos los recursos del cielo están en mis manos
para que yo pueda alcanzar a cualquier hombre y a cualquier mujer, sin importar lo que sea, donde viva, incluso no importa lo que crea. Tengo los elementos, tengo todos los recursos del cielo para que pueda alcanzar a esa persona, no solo con mi palabra, sino con mis hechos, que es poder de Dios. Amén. Cada uno de nosotros debemos de entender que la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero en Cristo Jesús ahora estamos vivos. Y si hemos creído que morimos en Cristo Jesús, pues morimos porque no cumplimos la ley. Pero si creemos que morimos, también resucitamos. Y si yo he creído que he resucitado en Cristo Jesús, luego entonces yo ya cumplí toda la ley. Amén. ¿Es sencillo? Aleluya. Eso lo dice en Romanos capítulo 7 y en Efesios capítulo 6. Vamos a leer en Efesios. Vamos a ver qué dice ahí. El apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Qué maravilloso es leer la escritura, ¿sí o no? ¿Sí estamos bajo una ley o no estamos bajo una ley? Claro que sí. ¿Es buena la ley? Aleluya. Gracias, papá, por la ley. Pero también muchísimas gracias porque como hijo tuyo puedo honrar la ley porque al cumplir la ley estoy honrando a mi padre. ¿Sí o no? Imagínese que de pronto llegue alguien y le toque a la puerta de su casa y le diga, oiga, ¿fulano es su hijo? Y usted diga, sí, sí es mi hijo. Pues es un ratero, es un secuestrador, es una mala persona, lo acabamos de agarrar infraganti, ya está detenido y se va a quedar ahí toda la vida porque además mató a personas indefensas. ¿Qué pensaría? Mi hijo, sí. Claro que no, ¿verdad que no? Yo creo que si alguien tocara mi puerta y me dijera eso de mi hijo, de mi hija, creo que se me caería la cara de vergüenza. Me sentiría la persona, no sé, más horrible que alguien viniera y me dijera eso de mi hijo o de mi hija. ¿Verdad que eso es horrible? Ok, pues imagínese entonces usted que cuando nosotros como cristianos ya todos nuestros pecados y todo lo que estaba en nuestra contra, todo, todo fue pagado por Jesús. Todo fue alcanzado por Jesús. ¿Para qué? Para que yo pueda honrar a mi Padre, para que yo pueda agradar a mi Padre. No lo podía hacer con mi fuerza, pero en Jesús soy más que vencedor. Soy justo, soy perfecto. Amén. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Eres justo? Entonces, que nada que tú hagas pueda hacer quedar mal o pueda, pues, deshonrar a tu padre o a tu madre. Sería muy triste. Si eso no lo haríamos en lo natural, tampoco lo haríamos en lo espiritual. ¿No es cierto? Entonces, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Esto es un mandato? Sí, hermanos, es un mandato. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Claro, si yo no le pongo atención y yo no cuido y yo no educo y yo no pongo límites y yo no le pongo reglas a mis hijos, un día me van a avergonzar. Un día van a ser malas personas y yo seré avergonzado cuando me digan, ¿ese es su hijo? ¿Este asesino es su hijo? Y quedaré deshonrado y quedaré avergonzado. Eso es lo mismo. Aunque yo no estoy viviendo bajo la ley para salvación, debo de vivir la ley porque amo a mi Padre. Y porque como lo amo, no quiero que sea deshonrado. Y porque como lo amo, sé que la ley me da la guía, me es la instrucción para que yo pueda alabar y glorificar a mi Padre en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Vea
hermoso todo lo que estamos aprendiendo. ¿Y qué creen? Se me acabó el tiempo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Perdóneme, no me di cuenta. Se me fue el tiempo rapidísimo. Ya me pasé completamente, pero le mando un fuerte abrazo. Que el eterno Dios le bendiga. Vamos a continuar con este estudio. Amén. Incline su rostro, permítame bendecirle. Que el Todopoderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios te bendiga y en ti sean benditos tus hijos, los hijos de tus nietos, bisnietos, tataranietos y tus chosnos. Que el eterno y buen Dios te guarde en el hueco de su mano y te libre de todo mal. Que el eterno y buen Dios te provea de todo lo que tú necesitas para que tú seas una persona que viva en abundancia de bien. Que los recursos del Padre sean en tus manos para que seas instrumento de gloria para el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. Así es como te bendigo, en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias de verdad. Gracias por este tiempo que nos has acompañado. Te mando un fuerte abrazo. Cuídense por favor. Hasta pronto. Aleluya. Amén.